Un ratito con él. Hoy es el cumpleaños de Adrián Astorza, así que le mandamos un saludo. Ojalá que esté bien. Bueno, ya le saludamos a Dardo el otro día, podemos reiterar ahora. Por supuesto, que es nuestro gurú, Dardo Peroso. Bueno, como todos los jueves, está Susana Canevaro, que es de capítulo 1, con propuestas de libros para el fin de semana o para cualquier momento, ¿no? Hola Susana, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Están? Bien, Susana. Hola Susana. ¿Y hoy cómo venimos? ¿Cuál es la propuesta? Hoy podemos comenzar con el homenaje de alguna forma o hablar un poco de Franz Kafka, porque se cumplieron 100 años de su fallecimiento el 3 de junio pasado, ¿no? Kafka es probablemente uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Nació a fines del siglo XIX y murió en 1924. En lo que en ese momento era el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y murió en 1924, como dije. Influyó claramente sobre toda la corriente existencialista, especialmente sobre Sartre, sobre Camus, porque fue el que se anticipa a todo lo que ocurre después de la bisagra, que fue en 1945-1950, lo que ocurrió intelectualmente y literariamente posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que dejó a muchísima gente obviamente afectada por esa situación, por esas circunstancias tan penosas, y motivó la reflexión. Franz Kafka probablemente se haya anticipado a todo eso porque fue viviendo todo lo que se gestó previamente a la Segunda Guerra. Ya había vivido las vicisitudes de la primera y fue un hombre muy torturado, puesto que sufrió el desprecio de su padre, ¿no? Que es algo muy fuerte de poder soportar. Está contado en sus diarios, ¿no? Está contado en sus diarios. Y además hay una obra a la que no se le ha prestado mucha atención, que es esta, Cartas a Milena. Milena Gesenska fue su amiga. Ha habido otras correspondencias de Kafka, y con Milena probablemente la correspondencia con ella ha sido la más íntima, porque es a través de estas cartas que podemos conocer más profundamente la personalidad de Franz Kafka, ¿no? Hay muchísimas lecturas y muchísimas interpretaciones del porqué de la influencia tan enorme de Kafka sobre la literatura universal en el siglo XX y aún hoy. Influyó claramente sobre García Márquez, por ejemplo, que dice que fue el autor que más lo marcó, ¿no? Una curiosidad que se puede comentar de Kafka es que durante su vida se publicaron muy pocas obras suyas, y es más, él viendo su muerte, porque sufrió de tuberculosis y antes de fallecer le dijo a su amigo Max Brod que quería que toda su obra se quemara. Max Brod no le hizo caso, tuvo el tino de guardar todo eso, todo lo que pudo, y su mujer de esas épocas también, y luego se publicaron la mayoría de sus obras. Una de las primeras, o la primera creo, fue Contemplación, ¿no? Yo encuentro personalmente que hay muchas similitudes entre esta obra, Contemplación, y el tono y también La condena de Kafka, el tono de esta obra de La condena con El extranjero de Camus, por esa ideología del absurdo y ese personaje en La condena especialmente, que ha sido condenado no por su obra, sino por lo que había hecho, sino por lo que mostraba de su personalidad, ¿no? Claro. Bueno, en todo esto está también toda la idea de la cultura judía, de la culpa, ¿no? Él decían tenía una gran, había sido marcado por el misticismo judío jasídico, y toda su obra también tiene la característica, la marca de la alegoría, de la parábola, pero con la diferencia de que las parábolas de Kafka en todo caso no tienen un aleccionamiento, no tienen una moraleja, ¿no? Exactamente. De ahí está la provocación
a interpretar por cuenta del lector, quedan las interpretaciones, digamos, de qué ahí está la riqueza, ¿no? Exacto, qué es lo que por eso hay miles de lecturas que van desde específica o especialmente la alegoría y la parábola, con esta cuestión de la dureza de la existencia o lo difícil de vivir, digamos, en circunstancias que muestra él claramente en la Metamorfosis, por ejemplo, a las últimas lecturas que se hacen de Kafka, que lo muestran como alguien, o que pretenden mostrarlo como un escritor que solo intentaba entretener, y que durante las lecturas que hacía con sus amigos de lo que había escrito, surgían risas y complicidades más que tristeza o ensimismamientos. Así es que, bueno, hasta ahí van todas, es un abanico enorme. Los grandes críticos literarios se han ocupado de la figura de Kafka y lo seguirán haciendo. Y digamos que fue traducido al español muy tempranamente, encima por Borges, ¿no? Supongo que habrá sido del alemán al español, ¿no? En una famosísima edición de Losada, ¿no? Uh-huh. Así que... Sí, de hecho, no estoy muy segura, obviamente ya al haber prescripto los derechos de autor, hay muchas editoriales que se ocupan de imprimir su obra, pero sí, Losada es quizás la más prolífica en cuanto a la diversidad de toda la obra de Kafka publicada por Losada, ¿no? En general, tenés mucho de Kafka, ¿no? Se puede encontrar. También está este volumen de las novelas. Eso. Las novelas, El Castillo, El Proceso. Bueno, digamos que tiene que ver con eso quizás también la formación de Kafka como abogado, que fue la obligación que le impuso el padre de ser abogado para ser alguien, entre comillas, en el mundo. Bueno. Pero él en sus tiempos libres escribía y bueno. Buenísimo. Escribía. Nuestro homenaje a Kafka, 100 años de su muerte. Exacto, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, luego tenemos la historia argentina. Uh-huh. Si bien no hay un vacío en las publicaciones de historia argentina últimamente, quizás entre la colección de historia argentina publicada por Siglo XXI, que abarca distintos periodos desde las poblaciones aborígenes hasta el presente, han pasado ya unos años. Y en esta ocasión, la editorial Prometeo, junto al Colegio de México, publican esta obra que se llama Historia Mínima de Argentina, ¿no? Bajo la dirección de Pablo Yankelevich, que es un estudioso de origen mexicano, y probablemente de allí podamos decir que no hay muchas objeciones en cuanto a la objetividad de la obra. Él ha convocado a los historiadores más reconocidos hoy en las corrientes renovadoras de la historiografía argentina. Uh-huh. Por eso también de ahí quizás la riqueza de este libro, que viene a cubrir un vacío de lo que fue el libro de Romero, de Breve Historia de la Argentina. Claro. ¿No? Con el Luis Alberto, el padre, sí, Luis Alberto. Entonces, bueno, esto abarca, ha convocado a especialistas de cada periodo, como Raúl Mandrini, que se ocupa de las primeras poblaciones hace miles de años, 10.000 años atrás, en lo que fue el territorio que después se denominó Argentina, después 4.000 años aquí, más hacia aquí, las poblaciones aborígenes, y hasta llegar al primer decenio del siglo XXI. Ahí concluye la obra, ¿no? Y se cierra con un último capítulo, un ensayo de Carlos Altamirano, que a quien Pablo Yankelevich juzgó oportuno convocar para esta obra, porque hace una mirada sobre y cierra la idea de esta obra, que es abarcar la política, la economía, la cultura y la sociedad argentina a lo largo de todos estos años, desde su formación hasta hoy. Y Altamirano hace una lectura decía, ¿cuál fue el puente entre el centenario de la República Argentina y el bicentenario? ¿Qué se jugó ahí? ¿Cuál es el rol de los intelectuales con respecto a lo que se juega, digamos, en nuestro país hoy, ¿no? Bueno, así que, bueno, eso es una novedad, ¿no? ¿Es novedad? ¿Es novedad? Es novedad, bien. Sí. Yo lo he recibido recién la semana pasada.
tiene también interesante esta obra, es una obra de divulgación. No pretende ser una obra erudita o para especialistas. El público al que quiere llegar es el público que se inicia en la lectura de la historia argentina, justamente. Sí, sí. Y por esa razón no han insertado muchas citas que a veces interrumpen la lectura fluida de una obra, ¿no? Y ciertamente han encontrado la forma oportuna de evitar eso y poner la bibliografía al final y las citas al final, con lo cual uno puede tomar esto como una iniciación a la historia argentina y luego volcarse hacia otras si así lo quiere hacer. Está muy bien. Susana, estamos sobre el cierre. ¿Tenés uno más o cerramos? El último, Dale. No sé. Ese, tiempo. por favor, ese que buenísimo, me encanta. Bueno, estas 6 lecciones de historia de Valerio Máximo Manfredi, Sí. un autor al que muchos conocen por Alexandros, ¿no? Sí. Esa novela histórica que narra la historia de Alejandro Magno. En estas 6 lecciones de historia hay entrevistas y hay artículos que publicó Manfredi, son muy ágiles, muy entretenidos, tratan por ejemplo, de las figuras de Ulises, hablan de Julio César, los idus de marzo, de los fenicios, de la tecnología y la figura del Coloso de Rodas, por ejemplo, entre otros temas. Es muy, muy lindo, yo lo leí anoche de un tirón, me encantó, así que se los recomiendo también. Gracias, Susana. Hasta la próxima semana. Gracias. Adiós, nos vemos. Chao, chao. Susana Canevaro, capítulo 1, las propuestas para el fin de semana. ¿Nos vamos? Nos vamos con una breve información. Habló Guillermo Francos y anticipó lo que va a hacer el gobierno si el Congreso insiste con la nueva fórmula jubilatoria. Ya decíamos ayer, ahora esto se lee en clave política, ¿no? Aseguró que va a haber recortes de todo tipo porque, bueno, defiende la idea del veto y de la caja y todo esto. Así que si se llega a aprobar la fórmula, lo que va a hacer el gobierno es recortar en otros lugares para garantizar las jubilaciones.